me quieres, dime que me amas, dime que me adoras, dime que me gustas, dímelo. Hola, hola, hola. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poquito picoxero, diría Liza Sansusi, el cual va a ser una recapitulación y comparativa sobre estas grandes peleas que sucedieron en la temporada 6 y en la temporada 7 de La Más Draga, las cuales tuvieron por protagonistas a Kailis contra Elektra Walpurgis, Detox Alanis contra Nyla Downs y la similitud que hay entre ellas y toda la disyuntiva que hubo en el público sobre este tema. Y bueno, es muy interesante ver las similitudes porque aunque ambas fueron las villanas oficiales, sus pleitos tuvieron naturalezas y resultados muy distintos, por lo que vamos a empezar con el origen del conflicto. En la temporada 6, hablando de la Kailis, fue un conflicto de identidad y ego. La Kailis quería demostrar que era la it girl de la temporada y la más mediática, lo que chocaba un poquito con el estilo tradicional y drag de casa, así como contrastaba totalmente con el estilo de Elektra Walpurgis. Se sentía como una pelea de secundaria por ver quién era la más popular. Y en cambio, en la temporada 7 con Detox fue un conflicto de estrategia y supervivencia. Detox no solo peleaba por ego, sino que activamente intentó cortar cabezas, por así decirlo, para ganar y hacer todo lo posible por obtener esa corona. Su pleito con Nyla se sintió mucho más personal y oscuro, basado en la premisa de que Nyla era una mustia y falsa, cosa que no fue mentira del todo porque hubo algunas actitudes que sí demostraron esto, pero más adelante hablaremos de ello. Aquí hablaremos de las tácticas de la villana. Y bueno, las tácticas de la villana fue que Kailis usó la inmunidad para mover piezas y su villanía fue más juguetona y televisiva. Entendía que estaba en un show y daba frases para el meme, cosa que a diferencia de Detox, ella usó el voto directo. Fue una villana un poco más agresiva. Ella no solo quería molestar a Nyla, quería sacarla de la competencia permanentemente, lo que la hizo quedar como una jugadora mucho más fría y calculadora ante el público. Y en contraste a esto, vamos con la reacción de la víctima. En este caso, Elektra Walpurgis respondía con altura, a veces con un poco de arrogancia técnica, pero no se dejaba enganchar tanto en el drama barato. Se defendía desde lo que ella decía que era su talento, y cabe aclarar que no a muchos les gustaba y no tenía tanto público. En cambio, Nyla Downs adoptó el papel de mártir, haciéndose la mártir perfecta, al ser una reina muy querida y pulida. El ataque de Detox la hizo ver como una heroína caída, lo que generó una ola de empatía masiva que al final la ayudó a ganar la corona, ya que es bien sabido que en este nicho de público suele empatizar más la víctima con los televidentes. Y bueno, aquí vamos con la comparativa entre la Kailis y Detox Alanis. Bueno, la Kailis tuvo un sentimiento por parte del fandom entre amor y odio. Muchos la amaron por ser icónica, pero también muchos la odiaron por ser arrogante, según ellos, y por su complejo de Regina George. Pero una de sus consecuencias reales fue que se convirtió en la más querida y dejó de legado ser recordada como una villana divertida y necesaria para la trama. Al contrario, Detox Alanis dejó sentimientos en el fandom de un odio casi total al principio, por lo que fue muy linchada. Las consecuencias reales fue que sufrió vandalismo en su casa, hablando del ataque de los huevos, así como los abucheos y odio inmerecido que se le dio en diferentes ocasiones, un ejemplo muy claro en la reunión de muertas. Y de legado se le recuerda como la villana que casi le quita la corona a la favorita. Y no solo eso, sino la chica más odiada en todas las temporadas de La Más Draga. No me la hagas, amor. Pero bueno, en conclusión podríamos decir que la Kailis fue la villana que el público perdonó porque entendieron su humor, mientras que Detox fue la villana que el público castigó porque se metió con la favorita sentimental de la temporada. Al final ambas cumplieron su función. Sin ellas, sus respectivas temporadas habrían sido mucho más aburridas, sobre todo en la séptima temporada, porque toda buena reina como Nyla o Elektra necesitaría un antagonista que le haga sombra para poder brillar. Y pues vamos a la paradoja más interesante de los fans. Para entender por qué el público reaccionó de forma opuesta en cada par, hay que analizar el carisma frente a la perfección. Porque la pregunta real es, ¿por qué amaron a la Kailis y odiaron a Detox? Aunque ambas fueron villanas, la diferencia estuvo en la entrega de su personaje. La Kailis fue la villana carismática. Ella siempre supo que estaba en un programa de televisión. Sus ataques eran icónicos, daban memes y sobre todo Kylie se reía de sí misma. El público perdonó sus jugadas porque ella nunca ocultó que era una pesada. Era auténtica en su caos. Al final se sintió como la rebelde que le ponía sabor al show. Y no solo eso, era la drag fishy de su temporada y a pesar de que su estilo era muy minimalista, daba mucho fashion y a una gran cantidad del público le gustaba mucho su estilo de drag. Mientras que Detox fue la villana incómoda. Detox fue percibida como alguien que atacaba desde la amargura o la inseguridad, a diferencia de Kylie, que era graciosa. Los ataques de Detox a Nyla se sintieron personales y pesados. El público no vio show, vio hostilidad real hacia la favorita, y eso en el drag se castiga mucho. Y no solo eso,
Desde el primer momento en el que hubo alguna discusión con Detox, todo el mundo le echó hate inmerecido fuera del programa, metiéndose con su persona, metiéndose con su estilo drag. A pesar de que tenía unos atuendos increíbles, todo les parecía mal porque ya odiaban a la persona. Y no solo eso, cayeron en comentarios súper transfóbicos y súper feos que no merecían eso. Y lo que seguiría a preguntar es, ¿por qué amaron a Naila y por momentos odiaron a Elektra? Y bueno, aquí pues podríamos decir que entra el factor de la humildad percibida. Naila Downs fue como la heroína humilde. Naila proyectó una imagen de reina del pueblo, fue muy pulida, pero siempre se mostró vulnerable y amable. Sin embargo, también tenía algunas actitudes que no concordaban con esta trama que intentaba vender, de ser de luz, haciendo comentarios un poco cizañosos y hablando a espaldas de las demás. Pero aún así no fue algo por lo que Detox la debería de atacar tanto. Cuando Detox la atacó, el pueblo sintió la necesidad de protegerla. Naila representaba el éxito que viene del esfuerzo y la buena actitud, lo que la hizo irresistible para la audiencia, y como ya se mencionó, pues el papel de víctima juega muchísimo a favor de los concursantes. Y su contraparte de la temporada 6, Elektra Walpurgis, fue la reina soberbia. Elektra es una artista de mucho concepto, pero su personalidad es más fría, técnica y seria. En la temporada 6, cuando se enfrentaba a Kailis, mucha gente sintió que Elektra se creía superior o que era demasiado correcta, entre comillas. En un reality, el público suele castigar a quien se ve muy serio o sangrón y premia a quien los hace reír, como la Kailis. Por lo que aquí podemos decir que las amadas, que fueron la villana Kailis, fue amada por ser divertida, auténtica, dar buen contenido de TV y ser hegemónica. Aquí la siguiente amada fue Naila, que fue por su talento, carisma y por ser la víctima de la villana. En cambio, las odiadas, pues Detox por ser percibida como agresiva, atacar a la favorita y tener ataques de ira. Y Elektra por ser percibida como fría, arrogante y tratar de opacar la alegría y carisma de la Kailis. En conclusión, podemos decir que el público perdona la maldad si es divertida, como Kailis, pero no la perdona si se siente como envidia o algo más, como Detox. Y el público ama el talento, pero lo ama más si viene acompañado de carisma y sencillez, como Naila, que de perfeccionismo, como Elektra. Sin embargo, todo esto es lo que yo opino, así como diría Paris Bang Bang. Pero ahora tú dime, ¿de qué bando eras? ¿Sentiste que Elektra fue injustamente juzgada? ¿O si te caía un poco pesada por su actitud? ¿Crees que fue demasiado el odio que le tiraron a Detox? ¿Crees que estuvo bien cómo reaccionó Naila? ¿Y qué hubiera pasado? Aunque bueno, aquí podemos concluir diciendo que lo de Naila y Detox realmente sí fue un pleito que hubo en la temporada, pero pues ya se amigaron, inclusive hasta terminaron besándose en la final. Y pues de Kailis y Elektra vimos que sí fue un conflicto que hasta la fecha hace que no se lleven bien. Pero bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver, deja tus comentarios a ver qué opinas. Nos vemos en el siguiente video. Dale like, suscríbete, pícale a la campanita y apoya mucho el canal. Muchas gracias, saludos. ¡Comenta!